Mientras que la mayoría de historiadores sostienen que empezó nada más acabar la I Guerra Mundial, otros afirman que los inicios de la Guerra Fría se remontan al final de la I Guerra Mundial, en las tensiones que se produjeron entre el Imperio ruso, por un lado, y el Imperio británico y los Estados Unidos, por el otro. El choque ideológico entre comunismo y capitalismo empezó en 1917, tras el triunfo. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, las naciones vencedoras firmaron tratados para repartirse Europa. Se diferenciaron tres espacios políticos: Europa occidental y capitalista, Europa oriental y socialista, y los países neutros. Esta división llevó a un enfrentamiento ideológico, político y bélico que se dio entre Estados Unidos, quien representaba al bloque capitalista, y la Unión Soviética, la cual representaba al bloque comunista. Estados Unidos y la URSS lucharon juntos contra Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Cuando la guerra terminó, los líderes de Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética se reunieron en Potsdam para negociar los nuevos equilibrios mundiales, tras la Segunda Guerra Mundial. Pero esta paz se dañó en la postguerra, con la consolidación de dos bloques enfrentados, que se agrupaban en la Unión Soviética y Estados Unidos. Este enfrentamiento se elevó más cuando Stalin utilizó al Ejército Rojo para controlar Europa Oriental. Mientras tanto, Europa Occidental estuvo bajo el control americano de Harry Truman. En 1949 se forma la OTAN, con que Estados Unidos toma responsabilidad por Europa Occidental. Entre 1949 y 1950 los soviéticos llevaron a cabo su primera explosión de una bomba atómica. Mientras, los comunistas chinos conquistaban todo el país, firmando una alianza con Stalin. Por otro lado, en Japón, se intentaba aumentar el ritmo económico para hacer frente al comunismo asiático. La primera disputa de la Guerra Fría fue la Guerra de Corea. Corea del Norte comunista invadió Corea del Sur en 1950, empezando así una nueva guerra. Durante los 3 años siguientes, tropas chinas y rusas pelearon por el norte, y norteamericanas, australianas, canadienses, francesas y británicas por el sur. La Guerra de Corea dividió la península en dos partes, hasta 1953, donde se restablecieron las fronteras de las Coreas iniciales con la firma del armisticio de Panmunjom. En él se acordó una nueva línea de demarcación que las delimitaba en torno al paralelo 38. En 1953, Stalin falleció y Truman fue sucedido por Eisenhower. En 1961, para proteger Alemania Oriental y para que la gente no huyera a Alemania Occidental, la URSS construyó el muro de Berlín. En 1962, la URSS instaló misiles en Cuba, su nuevo aliado. La Indochina francesa, integrada por Vietnam, Laos y Camboya, se dividió al finalizar la Segunda Guerra Mundial. En el norte se formó la República Democrática de Vietnam, organizada por fuerzas comunistas, y en el sur se instaló un protectorado francés que no reconoció la independencia de Vietnam del Norte. La URSS y China apoyaron al norte comunista, y los Estados Unidos a los franceses. En 1965 comienza la guerra cuando bombarderos estadounidenses atacan objetivos del Vietcong. Además utilizan napalm, un arma química de alto poder. 3 años después, hubo respuesta ofensiva por parte del Vietcong contra el sur. En 1971, las tropas de Vietnam del Sur invaden Laos. Ya en 1975 se produce la ofensiva del Vietcong, finalizando con la rendición incondicional de Saigón el 30 de abril. De esta manera se inició la Guerra de Vietnam, que duró casi 20 años y que terminó con la retirada de las tropas estadounidenses. A mediados de los 80, la URSS empezó a colapsarse. En 1985 se da comienzo a la perestroika, un plan de reestructuración económica en la URSS, dirigido por Mikhail Gorbachev. El 9 de noviembre de 1989, el muro de Berlín fue derribado. En 1991 se disolvió la URSS y terminó la Guerra Fría.